esta mañana. Por favor, estén cómodos. Hermanos, bueno, este tema de la fe es un tema, digo yo, para mí es muy apasionante, muy importante, fundamental. Es una de nuestras doctrinas, amén, esenciales. Es lo que caracteriza a los hijos de Dios, amén. De hecho, Dios hizo al hombre con esa capacidad de creer, amén. Debido al pecado, esa fe, ese creer fue, hermanos, desviada, se desenfocó, y entonces ya con el Evangelio el Señor viene para darle dirección, porque lo que hace el Evangelio es direccionar nuestra fe, amén. Es darle dirección, es ponerla donde debe de estar. Y es determinante y fundamental para ver la gloria de Dios, para agradar a Dios, amén, para agradarle al Señor. De hecho, en la Biblia, hermanos, hay algo que se debe de entender, y es que es afirmativa, amén, no explicativa, sino afirmativa. Ya afirma, ya ella no nos explica, nos afirma quién es sobre Dios, sobre su existencia, amén. Ya nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, amén. Lo creó con el poder de su palabra, y ya no va a darle razones a nadie. Si usted lo cree o no lo cree, pues ya eso es problema suyo. Así es, amén. Pero cuando se habla de la fe, entonces encontramos un capítulo entero que nos dice qué es la fe, amén. Y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve, amén. Entonces ya nos habla acerca de qué es la fe y cómo funciona, y entonces y por qué y para qué es la fe. Entonces dice: la fe entonces es importante y esencial, porque sin ella no se puede agradar a Dios. Y son cosas que uno tiene que ponerle, hermanos, reflexionarlas, ponerle ese sentido y trabajar en ellas. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando escuchamos estas enseñanzas, cuando escuchamos su palabra, esta palabra tenemos que meditarla, amén, reflexionar en ella, profundizar, confrontarnos, hermanos, con ella, porque la Biblia es como dice la Biblia, es el espejo, amén, un espejo. Entonces uno se mira y se confronta, y comienza uno a hacer ese análisis, esa evaluación, a profundizar, a reflexionar, a ver si estamos en esa fe, a ver cómo está nuestra fe en el caso de esta fe, de la fe, amén, a ver qué clase de fe tenemos, amén, gloria al Señor. Y es más, en todas esas situaciones que se nos presentan, razón dice el Señor que a los que lo amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Porque en toda esta situación que se nos presenta a nivel natural, a nivel de esta sociedad, a nivel humano, a nivel de todo lo que vivimos, hermanos, social y económico, es aquí donde nuestra fe, hermanos, comienza a mostrarse y a verse, amén. Es aquí.
Porque esto no es simplemente una cantidad de información y de conocimiento y de letra, sino que esto es una verdad en la vida de cada uno de nosotros. Y esto es espíritu, y esto es vida, y esto es algo que hermano, debe de estar metido en el alma nuestra y vivir en conformidad precisamente a eso, a lo que nosotros creemos, a lo que el Señor nos ha enseñado, a esa revelación y a ese conocimiento que tenemos de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mire que Marta tenía fe para el futuro. Cuando Jesús le dijo, tu hermano resucitará, dijo, sí, él va a resucitar en el día postrero. Amén. En la resurrección de los muertos. Y Jesús le dice, no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y Marta pensaba en un día, y resulta que la resurrección era un día, era Él. Jesús es la resurrección, era una persona. Estos días escuchando al predicador, y escuché eso y me impactó mucho. Y no era un día, era una persona, era Jesús. Amén. Amén. Él es la resurrección y la vida. Por eso el día que Él hable, los muertos oirán su voz y se levantarán. Por eso cuando Jesús llamó a Lázaro, Lázaro, sal fuera, inmediatamente se levantó y salió, resucitó. Amén. Entonces Marta tenía fe para el futuro, pero se necesitaba esa fe para ese día, para ese momento. Y cuando le dijo Jesús, quite la piedra, ella dijo, hiede ya, porque es de 4 días. Dijo, no importa. Marta, quítela, porque no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Hermanos, y yo se lo digo esta mañana en el nombre de Jesús, si hay algo que a Dios lo mueve, no es la necesidad, sino la fe. A Dios no lo mueve la necesidad, sino la fe. Dice la Biblia que entró a su ciudad donde se había criado y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. No porque no hubiera necesidad, ¿quién no necesita de Jesús? Todos. Pero por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Amén. Entonces, hermanos, sí que es importante, y reitero, es demasiado determinante eso para la vida nuestra. Por eso el escritor, y ahí es un pasaje que a mí me llama mucho la atención, y es lo que dijo Josafat, el rey Josafat, cuando está frente a los enemigos y escucha la voz del Señor, que le dice que no tema, que no hay necesidad de que él pelee, que el Señor va a pelear por ellos, que mañana salga y se pare porque el enemigo está ubicado en cierto lugar y ellos van a ver la gloria de Dios. Josafat se para frente al pueblo y le dice, cree a Jehová y estaréis seguros. Crea su palabra y seréis prosperados. Amén. O sea, tenga fe. Fe en el Señor y eso nos da seguridad. Fe en su palabra y eso nos trae prosperidad. Amén. Porque sin fe es imposible agradarlo a Él. Y es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso reitero, es demasiado importante, porque por ella se alcanza buen testimonio. Amén. Por ella los antiguos alcanzaron buen testimonio. Por ella, hermanos, se puede entender la creación.
Por ella podemos entender lo que para muchos, hermano, todavía le están dando vueltas y están pensando, y en sus muchos pensamientos y razonamientos salen con unas tonterías, pero los que sabemos y creemos y confiamos en este Dios, sabemos cómo fue creada toda este universo. Amén. Y eso es lo que dice el escritor por el Espíritu. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero por esa fe entendemos, amén, cómo es que esto fue creado y no se convierte en nosotros un problema. Sencillamente lo creemos porque sabemos que el que lo creó tiene poder suficiente para hacer todas las cosas, que no necesita una materia prima para hacerla, que con tan solo hablar las cosas comienzan a suceder. Amén. Alguien tiene un aplauso para él esta mañana, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por eso la tierra todavía no se acaba ni deja de producir. Porque muchos dicen, hermanos, se acabó esto, se agotó aquello, esto va, hermanos, no deja de producir. Amén. No deja, porque tiene una orden. Y el Señor sustenta el universo con la palabra de su poder. Amén. Tiene el Señor el control de todas las cosas. No dejará de producir la tierra, no dejará de producir las aguas, no dejará de producir los hermanos, porque Él le dio la orden. Amén. Ahora por esa misma palabra está determinado que en el día del juicio, porque eso es lo que dice el escritor, el apóstol Pedro. Pedro dice, hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Amén. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor. Amén. Y Salvador, dada por vuestros apóstoles. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. ¿Por qué? Por la misma palabra. Amén. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, en la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las cosas que en ellos hay se quemarán. Amén. Amén. O sea, el Señor tiene todo el control de todas las cosas. Por eso alguien les dice, hermano, el mundo se va a acabar. Sí, pero todavía no. ¿Por qué? Porque primero la iglesia tiene que ser arrebatada.
Y mientras cuando la iglesia sea arrebatada, va a estar en el cielo con el Señor para siempre. Amén. Y allá se van a celebrar unas bodas que se llaman las bodas del Cordero, las que jamás se hayan visto. Amén. Usted ha visto las bodas del príncipe, yo no sé qué, las bodas del rey, yo no sé qué, las bodas del presidente, las bodas del artista, y que son arreglos y son bonitos. Las bodas del Cordero jamás se han visto. Van a ser las mejores, más gloriosas que en el universo entero, con una calle de honor, aleluya, donde los ángeles van a participar. Y esta iglesia va a ser vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el novio, el mejor de todos. Dale un aplauso a él en esta hora. Además, los que son teólogos saben que allá se va a compadecer ante el tribunal de Cristo, no el trono blanco, sino el tribunal de Cristo, donde se van a recibir las recompensas. No es que se va a juzgar, usted es salvo, usted está condenado. No, Señor, ya somos salvos. Si estamos allá, porque somos salvos. Amén, porque la salvación es por gracia. Pero allá van a recibir la recompensa, y cada uno su obra va a ser manifiesta. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué fue lo que lo movió a servir, a trabajar, a obrar? Amén, porque unos predican a Cristo por contienda, pero otros lo hacen por amor. Y el trabajo que va a hacer, el fuego lo probará, y allí se va a ver. Este edificó con madera, este edificó con hojarasca, este edificó con oro. Amén, lo que hizo, lo hizo con un sentido correcto, así, o no lo hizo, o pensó mostrarse él, o figurar él. Entonces esa que se hizo así no sirve, se quemó. Pero la que se hizo con el sentido correcto, y el Señor nos lo enseña. Por eso le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Y dijo: Señor, sí, te amo. Y dijo: entonces pastorea. Pedro, ¿me ama? Sí, entonces apacienta. Pedro, ¿me ama? Se entristeció y agachó su rostro y dijo: Señor, usted sabe que usted sabe todas las cosas, y usted sabe que yo lo amo. Y dijo: venga, sírveme. Y luego el apóstol dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y obra de amor, que habéis mostrado hacia mi nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndole aún. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. Y mientras se está dando todo eso allá, pasan ¿cuántos años? 7 años. Y en esos 7 años, ¿qué está sucediendo acá? 3 años y medio donde todo el mundo hoy en día está esperando un líder nacional. Israel mismo está esperando el Mesías. Todo el mundo está esperando un gobernante que le ponga orden a esto, una moneda, bueno, una misma religión, que bueno, todo esto para... Entonces aparece con una apariencia de piedad, como el Salvador, como el que va a solucionar este problema. Y verdad, 3 años y medio de paz, una paz entre comillas, una seguridad entre comillas, pero a los 3 años y medio, entonces ahí sí se quita la máscara y quiere engañar y quiere sentarse en el trono. Y cuando ya se vaya a dar eso, se le quita ese velo a Israel y entienden que ese no era el Salvador ni el Mesías, que el Mesías fue el que crucificaron hace muchos años atrás. Amén. Y harán entonces ahí donde se descompone todo esto y viene, hermanos, esa gran... ¿Es así o no es así? A ver los teólogos. Voy como en esa línea, ¿cierto? Bueno, si hay algo donde me salgo, ustedes me corrigen. Pero hágalo solo para que no hagan un regaño aquí en público. No. Es así. Entonces, 7 años. Amén. Y viene la gran, ¿cómo se llama? La gran tribulación. Amén. Y entonces alguien pregunta: pastor, ¿y habrá salvación allá? Bueno, son tiempos, son dispensaciones.
Amén. Y en cada una de esas dispensaciones y en esos tiempos Dios ha tenido su misericordia, su bondad para con el hombre. Amén. Y entonces le ha placido salvar a la gente. Y estamos en el tiempo de la gracia y a muchos les parece difícil. Ser salvo en este tiempo es muy duro, hermanos. Si en este tiempo les parece a algunos duro, que no es duro, porque es por gracia, es por la bondad de Dios, es porque a Él le place y Él es el que hace toda la obra. ¿Hay alguien que está esperando ser salvo en esa gran tribulación? Terrible eso, ¿cierto? Y entonces, luego de esos 7 años que estamos allá en los cielos, nosotros gozándonos de esa fiesta, y esos 7 años acá que la gente está en esa gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, donde se derrama las copas, donde se vienen los juicios, donde, hermanos, hay una situación que la gente buscará la muerte y ella huirá de ellos. Amén. Donde, hermanos, como nunca, será algo terrible. ¿Qué pasa? Teólogos, ya se levanta una guerra, se unen unas naciones, se van a destruir a Israel. Amén. Y van a un valle, ¿cómo es que se llama? Y ahí es donde se habla la Biblia de la batalla de ¿qué? Y el Señor aparece y con solo el resplandor de su gloria destruye a aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ata al diablo, lo arroja y lo tiene atado por 1000 años. Oiga, 1000 años. Entonces cuente, si se fuera ya la iglesia, ¿cuánto le faltaría a esta tierra para ser destruida? 1007 años. Amén. Hermanos, 1000 años. Y a los 1000 años nuevamente el enemigo es desatado y se levanta otra vez las naciones y quieren rebelarse, y ahí es donde el Señor lo acaba por completo. Y ahí se establece el juicio ante el gran trono blanco. Y entonces serán abiertos los libros y la gente será juzgada según las cosas. No la iglesia, porque la iglesia ya está salva, ya está gozándose con el Señor, la iglesia está ya, amén, por gracia, pero se abren los libros y otro libro, y entonces los libros son las conciencias de todos, y hay un libro que es el libro de la vida. Y la gente va a ser juzgada según esas cosas. Y usted vivió en aquella dispensación y era la norma así. Y el que no, entonces su propia conciencia era su juez. Porque alguien dice, el que vivió en la montaña que no sabía nada, pues allá en esa montaña su conciencia lo guiaba hacia qué era lo bueno y qué era lo malo. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Y ahí van a ser juzgados, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, al fuego eterno. ¿Y sabe cuál es esa condenación? Estar excluidos de la presencia de Dios, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. Solo en su presencia hay luz, solo en su presencia hay salvación, solo en su presencia hay vida eterna, hermanos. Pero lejos de Dios hay tinieblas, hay condenación, hay tormento, hermanos, para toda la eternidad. Por eso, hermanos, estemos firmes en esta fe, creyendo y perseverando hasta que Cristo venga por esta iglesia. Dale un aplauso. De ahí que el escritor dice, miren lo que dice, por eso es que el apóstol Pedro dice,
Pero el día del Señor vendrá. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ellos hay se quemarán, porque Dios va a crear cielo nuevo, tierra nueva, donde more la justicia de Dios. Cielo nuevo y tierra nueva. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Esperando y apresurados para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Por eso se necesita la fe, hermanos. Según sus promesas esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales ¿qué? Mora la justicia. Amén. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuántos estamos en espera de esas? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Alguien tiene un aplauso para Él, alguien tiene una alabanza, alguien quiere darle gloria, alguien quiere decirle: Señor, yo te estoy aguardando. Pero es demasiado determinante, hermanos, nuestra fe. Amén. Porque sin ella es imposible agradar a Dios. Es a través de ella que alcanzamos la justicia, la justificación. Es por la fe que recibimos el Espíritu Santo. Es por la fe que andamos, vivimos. Amén. Y todas las cosas que pedimos, que recibimos, hermanos, lo hacemos por fe. Porque por fe andamos y no por vista. Amén. Porque es ella la que nos lleva a alcanzar las promesas de Dios. Dice que por la fe los antiguos, además de dar buen testimonio, además de obedecer, además, hermanos, de tapar bocas de leones y de apagar fuegos impetuosos, además de vivir, por la fe soportaron todas las cosas. Por la fe vivieron errantes. Amén. Por la fe, hermanos, miren lo que dice la palabra del Señor de aquellos. Porque uno lee de pronto los primeros pasajes, pero los últimos no.
Pero la fe dice que habitaron como extranjeros en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene como fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. El verso 11, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ya creyó, que me lo dijo, es fiel y es poderoso. El que me ha dicho esto no es un charlatán. El que me ha dicho esto no es cualquiera. El que me dijo que yo iba a tener un hijo y que mi descendencia iba a ser como la arena o como las estrellas, es el Todopoderoso. Él tiene poder para hacerlo. Yo le creo. Por la fe, dice el verso 12, por lo cual también de uno y de ese casi ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe también murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero mire, hermanos, yo le voy a decir a esto, que lo que Dios a usted le promete se lo cumple. Y usted dirá, pero es que ya me han pasado los años y ya estoy viejito y ya me voy a morir. ¿Y qué pasó todo lo que Dios me dijo? Vea, muérase tranquilo. Que el Señor, si le toca resucitarle, hermanos, y hacerle un nuevo cielo y una nueva tierra, ahí lo resucita, y en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra le cumple lo que le ha dicho, se lo da. Por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo que le había sido prometido, sino que lo miraron y lo saludaron. Y desde lejos Moisés se paró y vio la tierra prometida y dijo el Señor, allá es donde los voy a meter a todos ustedes. Métame, Señor, no se muere aquí. Tranquilo, mi hijo, que luego lo resucito y allá lo meto. Por eso el Señor los va a levantar, aleluya, y los va a establecer, y en esos 1000 años le va a cumplir todas las promesas en totalidad a ese pueblo de Israel. Todas. Allá usted va a ver a Abraham allá. ¿Qué hubo, viejo Abraham? ¿Cómo le fue? Entonces que Abraham le va a decir, Moisés. Y ya los que hablan más elegantes dicen, hermano Abraham, ¿cómo está? Allá, y les va a cumplir todo. Amén. Todo se los va a cumplir. Hermanos, esto es el Dios más maravilloso. Yo no sé cuántos se gozan con Él. ¿Quién tiene una alabanza para Él? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban o que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde habían salido o donde salieron, ciertamente tiempo de volver tenían, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito. Amén. O sea, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, y en ese hijo reposan las promesas. Amén. Y es Isaac, no es Ismael, es Isaac. Y es con Sara, y le van a poner Isaac risa porque se rieron los dos. Y entonces ahí reposa la promesa. Pero ya cuando Isaac era un muchachito, adolescente, un jovencito, el Señor le dice, entrégame a tu hijo. ¿Y qué, Señor? Dijo, y vaya y me lo sacrifica allá en un holocausto. Suba allá al monte donde usted sacrifica. Y allá, y subió allá y se lo iba a ofrecer. ¿Y sabe por qué se lo iba a ofrecer? Mire lo que dice el texto, el pasaje. Mire lo que dice Hebreos 11. Dice que ofreció a Isaac. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, verso 17. Y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito,
habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pero ¿qué dice? Pensando. Ofrézcame, sí se lo ofrezco, pero es el de la promesa. ¿Cuántos pensamientos y dardos del diablo? Porque la fe tiene enemigos, y un enemigo es el diablo, que lanza dardos. Por eso la Biblia dice que una de las armaduras que Dios nos ha dado, o de los elementos de la armadura, es que el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. ¿Y qué es el escudo? La palabra. La palabra de Dios es el escudo. Y toma el escudo, la palabra que es el escudo. Amén. Con que podáis apagar los fuegos. Y cuántos pensamientos, cuántos mensajes, cuántas cosas no le diría Dios, el enemigo, a Abraham. Mira, pero Dios te dio ese hijo, y cómo que te lo va a pedir, y en él no reposan las promesas, y que era entonces eso fue un engaño, y cuántas cosas, cómo te lo vas a... Y Abraham dijo: no, Señor, yo se lo ofrezco. Y no le dijo nada a la viejita. Digo, porque me vuelve el tropel más terrible en el hogar. Se me daña el hogar aquí con esta situación. Pero me toca matarla a ella también. Y se cogió: muchacho, mire muchacho, y vámonos para allá. Y se fue para el monte. Amén. Y allá lo amarró. Eso es duro. Uno lo cuenta aquí, ay, gloria a Dios, y habla en lenguas y danza, pero vamos a la realidad, y eso es duro. Y no que lo otro no sea realidad, porque Dios lo impacta con la palabra, pero vaya ya. Si a uno le pide una ofrenda y uno mete la mano, y de pronto tiene ese billete de 100 y lo saca, y dice: hay poder en Jesús. Y vuelve la mano, no, el de 1000, con un billete. El Señor dice: sacrifícame ese billete. Y uno dice: hay poder. Uno piensa que es el diablo, y diablo mentiroso, y poder. Y es Dios. Para dar un voto uno la piensa. No, le daña el carro y lo que valga. Y va a dar un voto y: ay, ¿cuánto doy? La hermana una olla de presión, que ya, que yo no sé qué, que esta que no se pega, que no sé cuánto vale, 1 millón. Hágale, mi hijo, cómprela. Mami, voy a dar un voto de 200. Hay poder, tanta plata. Imagínese el hijo: sacrifícame a Isaac, tu hijo, tu único hijo, donde reposan las promesas. Y Abraham dijo: ya. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Mire lo que dice. ¿Qué dice? Dele alabanzas al Señor. Dice que por la fe de Abraham, cuando fue aprobado, dice verso 19, pensando. ¿Qué pensaba Abraham? Dios es poderoso. ¿Cuántos saben que Él es poderoso? Poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, Dios, Abraham dijo: vea, lo sacrifico, lo mato, lo quemo, quedan cenizas, y de las cenizas Dios lo resucita. De ahí lo levanta Dios. Es más, Abraham dijo: yo me muero y Dios me va a levantar, aleluya, del polvo de la tierra. Él me va a levantar y me va a cumplir todas las promesas que me ha dado. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Porque cuando ya le iba a clavar Dios dijo, alguien dijo que Abraham asustó a Dios. No, no lo asustó, porque ¿quién asusta a Dios? Lo llamó y dijo: Abraham, detente.
finura, Abraham. Me pro finura. Por eso Dios se sigue llamando el Dios de quién. Y no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Quién es el Dios de Abraham? Y Dios dice, ¿qué necesitas? Soy yo. ¿Quién es el Dios de Abraham? Dijo, soy yo. Y saca pecho. Alguien tiene sus manitos para batírselas al Señor. Alguien lo siente esta mañana aquí. Habiéndose dicho, pensando que Dios de un sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe, dice Isaac. Por la fe bendigo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. José al morir mencionó la salida de Israel, la salida de los hijos de Israel, y dio mandamientos acerca de sus huesos. Iba a morir y le dijo, ciertamente Dios os visitará. Y iban a pasar años y le dijo, Dios los va a visitar. Tranquilos que Dios los va a sacar de esta tierra y los va a llevar a la tierra que a ustedes les pertenece. Estar aquí es un tiempo nada más, pero les voy a pedir, ¿están seguros que me van a sacar los huesos de donde esté y los van a llevar allá a la tierra? Yo quiero también entrar. Alguien tiene alabanza esta mañana, adoración. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando ya era grande, rehusó llamarse hijo a la hija de Faraón. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tenía como mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dejó a Egipto por esa fe, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al que no se ve, al invisible. Celebró la Pascua por esa misma fe, la aspersión de la sangre, para que el destructor, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Pasó el Mar Rojo en seco. Los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero se ahogaron, porque esto no le funciona sino a los hijos de Dios. Esto no le funciona sino a este pueblo. Este no le funciona sino a los que sobre los cuales está la promesa de Dios. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes por esa fe. ¿Y qué más digo? Porque tiempo, dijo él, me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas que conquistaron reinos por esa fe, hicieron justicia, alcanzaron promesas, A mí me llama la atención. Y no alcanzaban a tocar allá, alcanzarla. Y por la fe fue esa escalera. La fe las trajo las promesas, los subió y ellos alcanzaron las promesas. Por la fe usted va a alcanzar las promesas. Por la fe las promesas se le van a acercar. Por la fe usted va a tener la mano suficiente para alcanzarla. No importa lo lejos que la veas, el Señor te la acerca. No importa lo imposible que parezca, para Él todo es posible. Apagaron fuegos, taparon bocas de leones,
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto prisiones, y a más de esto prisiones y cárceles. Estos días se cayó un hermano, un pastor de un tercer piso, quedó entre las rejas, ¿cierto? Ahí. Y uno dice, uy, terrible, y de verdad terrible. Pero también uno ve a un Pedro que le mocharon la cabeza, y uno ve a un Pablo, a un Pedro que lo crucificaron hacia abajo, perdón, y a un Pablo que le mocharon la cabeza. A un Juan que no lo podían matar, lo metieron en una caldera llena de aceite, nada, al último lo desterraron. Pero por la fe vivieron, soportaron. Mire, experimentaron vituperios, azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, Esteban, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. De los cuales el mundo no era digno de ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Oiga, no solo en palacios, no solo riquísimos, también pobres, vestidos de pieles, en las cuevas, en las cavernas. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque Dios estaba proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es que lo que Dios tiene es grande, y dijo, no se los entrego a ustedes, esto se los voy a mejorar, pero no se los entrego porque tengo otra gente a quien les voy a entregar promesas que están aquí, gloriosas. Por favor, colóquese de pie esta mañana. Por eso el escritor dice, por lo tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz. Hay una canción que estamos cantando ahora último. La cantamos ayer a lo último. La cantamos allá en el impacto también. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo? Por ti todo lo puedo. Vamos a cantarla, pero yo quiero invitarle. Si alguien dice esta mañana, pastor, yo necesito que mi fe aumente. Yo necesito crecer en la fe. Pastor, yo necesito fortalecerme en esta fe. Venga. Venga. ¿Sabe qué le digo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Señor, para que no pase por la zaranda. Dijo, no, para que tu fe no falte.
Cuando haya terminado ese momento, entonces tú ven y confirma a tus hermanos. Venga. Vamos a invocarlo en esta hora.